alguna manera o todos los días cogemos un tren para ir de cercanías a trabajar o eventualmente viajamos en alta velocidad en la red de trenes de España, ¿no? Hoy nos acompaña, como decía Elena, Actren. Es una compañía dedicada al mantenimiento de trenes y concretamente está su director de compras y logística, David González, y además coordinador regional de compras de CAF Rail Services para el negocio nacional. David lleva más de 15 años en el mundo de las operaciones de mantenimiento ferroviario, incluyendo 5 años al frente de la filial italiana y los últimos 4 años como responsable de supply chain, y lleva también más de 10 años en el comité de dirección de la compañía. Es ingeniero industrial por ICAI y además tiene un PDD por el IES. Máster en supply chain y logística también por EAE Business School. David, bienvenido. Ahora hablamos un poco más en profundidad. También nos acompaña Gonzalo de Paz, que es ingeniero industrial, parte de Actren también, más de 16 años en el ámbito de las operaciones ferroviarias, de los cuales 4 años han sido también en Italia y 14 años en empresas del grupo CAF. Habrá que preguntarles a los dos también cuál es la diferencia en la red entre Italia y España, luego nos lo contarán. Gonzalo lleva 12 años, desde hace 12 años pertenece al equipo de Actren, cubriendo diferentes responsabilidades en las áreas de operaciones, calidad e ingeniería. Y actualmente es jefe de logística de Actren durante los últimos 4 años. Pues hechas las presentaciones, Gonzalo y David, bienvenidos. Gracias por pues compartir con nosotros vuestra experiencia y conocimiento a través de estos webinars de reloj, y cuando queráis estamos deseando conocer más sobre el mundo del ferrocarril. Buenas tardes, gracias Roberto por la presentación y a ti Elena por la organización y a los asistentes por estar aquí acompañándonos hoy. La verdad es que nos hacía mucha ilusión venir hoy a contaros pues a lo que nos dedicamos, cómo manejamos la cadena de suministro de Actren, y os lo queremos contar pues, en 4 partes. Primero os voy a contar yo algunas pinceladas de Actren para que entendamos pues un poco las magnitudes de la empresa y qué es lo que hacemos. Luego os contaré un poco cómo compramos. A continuación, Gonzalo nos hablará de la logística y la planificación de la demanda. Y por último, nos contará un poco sobre los principales partners que nos ayudan a hacer lo que hacemos en el ámbito de la supply chain. Actren es una empresa del grupo CAF, es un mantenedor de trenes, como decía Roberto, del grupo CAF, que es un Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles, es un grupo centenario dedicado tradicionalmente a los trenes, pero últimamente pues, a muchísimas cosas relacionadas con la movilidad. Por ejemplo, CAF es propietario de Solaris, que es el mayor fabricante de autobuses eléctricos europeo. Actren es una filial de mantenimiento dedicada solo al mantenimiento, no a la fabricación, y en concreto trabajamos mayoritariamente para un único cliente, que es Renfe. Hacemos el mantenimiento de los trenes de Renfe fabricados por CAF. Esto hace de nosotros el mayor mantenedor ferroviario privado en España, gracias a las dimensiones de las flotas que mantenemos, que suman 310 trenes mantenidos en 16 y 17 talleres, localizaciones en todo el territorio, y a una plantilla que supera ligeramente los 600 empleados. El volumen de negocio, la facturación anual, ronda los 80-90 millones de euros, excepto, lógicamente, los peores años de la pandemia, que fue bastante menos. Los trenes que mantenemos para Renfe pues son trenes de todo tipo de servicios, desde los de alta velocidad, con el Alvia, hasta los de cercanías. Concretamente en Madrid, Actren, la mayoría de trenes de cercanías que vemos en Madrid son fabricados por CAF y mantenidos por Actren. Pasando por distintos trenes de media distancia o regionales, tanto de tracción eléctrica como de tracción diésel,
repartidos, ya digo, por toda la geografía. En estos mapas vemos un poco la dispersión geográfica de la actividad de Actren. El primer mapa representa los 5 talleres de mantenimiento de alta velocidad. El segundo mapa, los 2 talleres muy grandes de cercanías, los 2 en Madrid, en Atocha y en Humanes. Y el tercer mapa, los talleres de media distancia o regionales en los que trabajamos. Habría otro taller más en Cádiz, en Chiclana concretamente, donde hacemos el mantenimiento del tranvía de la Bahía de Cádiz, que entró, por cierto, en servicio con viajeros después de mucho tiempo de pruebas la semana pasada, se inauguró la semana pasada. Algunas pinceladas para entender un poco el volumen de compras del que estamos hablando, las compras que necesita hacer Actren. El volumen anual ronda los 40 millones de euros, repartido más o menos al 50% en materiales, 50% en servicios. Este gasto se formaliza mediante unos 12.000 pedidos anuales, los cuales contienen unas 30.000 líneas de compra. Todo este trabajo, bastante trabajo de gestión de compras, lo realiza un equipo de 10 personas, de las cuales 7 se dedican full time toda la jornada a compras y otras 3, pues una parte importante de la jornada a compras y otra pues a otras tareas de la organización. Este equipo de compras está organizado matricialmente. Hay, por un lado, una organización, digamos, vertical por tipo de vehículo, o por taller, o por flota, o por negocio, y luego otra transversal, horizontal, por categoría de compra o categoría de materiales. De manera que, por ejemplo, una persona del equipo de compras puede estar a cargo de las compras en la dimensión vertical de las compras de un taller de cercanías y transversalmente puede ser la gestora de categoría de, pues, por ejemplo, de todas las lunas o ventanas que se compran en Actren para cualquier taller o para cualquier vehículo. ¿Cómo compra Actren? Bueno, pues básicamente de 3 formas. De mayor a menor esfuerzo u horas dedicadas al año por parte del equipo de compras estarían la compra estratégica o planificada, la compra táctica o diaria y la compra automática. Esto, bueno, pues al final no inventamos nada y es, pues imagino que es como se reparten las compras o los tipos de compras que hay en cualquier empresa industrial de dimensiones similares. La compra estratégica o planificada está basada en el análisis de la demanda. Nosotros típicamente con este tipo de compra realizamos un pedido anual con entregas programadas a lo largo del año. Ahora, por ejemplo, en noviembre y diciembre estaríamos lanzando los pedidos anuales de los materiales sujetos a este tipo de compras para entregar a lo largo de todo el año 2023. En 2 entregas, o en 6, o en 12, o lo que corresponda. Por ejemplo, este tipo de compra se utiliza pues, para los kits de revisiones planificadas, que es una compra bastante costosa y bastante prolija, o para los lubricantes, para el aceite, para los refrigerantes de motores. Se haría un pedido a Repsol, por ejemplo, ahora para que fuera entregando a lo largo del año que viene. Este tipo de compra requiere, ya lo hemos dicho, un análisis bastante profundo de la demanda prevista, requiere un conocimiento suficiente para poder hacer esta previsión de la demanda, pero luego como premio te da una reducción de los costes, porque los pedidos son voluminosos, y te permite además una reducción del stock gracias a las entregas parciales, porque programas estas entregas de manera que el material esté en el almacén el menor tiempo posible, y este además ajuste temporal entre la recepción del material y el consumo te permite también mejorar la tesorería. Y luego además supone una ventaja para el proveedor, ya que el proveedor puede también organizar su cadena de producción o su logística conforme o gracias a la visibilidad que le estamos dando de las necesidades nuestras.
A continuación vendría la compra táctica o diaria, es bueno, pues la compra más sencillota que utilizamos para elementos con una demanda muy difícil de predecir y con un lead time corto o cortísimo. Pues un ejemplo típico es la herramienta. Si a nosotros hoy nos avisan al equipo de compras le avisan de que mañana hay una incorporación de un técnico de mantenimiento que va a requerir su herramienta de dotación, pues hoy se hace el pedido de la herramienta y hoy a última hora o mañana a primera hora el proveedor de la herramienta lo entrega y cuando cuando se incorpora esta persona, pues ya tiene su caja de herramientas preparada. No hay ninguna necesidad, ni conviene además tener un stock de cajas de herramienta en el almacén. Lógicamente no hay ni punto de pedido ni stock de seguridad. Y esta compra está limitada a un volumen pequeño de compra no diferenciada. Y luego, por último, está la compra automática, que la lanza el sistema, digamos, cuando el stock disponible en el almacén o registrado en el almacén baja hasta el punto de pedido. En ese momento, de forma automática, el sistema propone una compra a un proveedor sugerido que previamente se ha definido. Es un proveedor que no es el único que está en el sistema, pero es el que se le ha dicho al sistema que lo coja como preferido, y en una cantidad, en un lote de compra que se ha definido previamente. Esta compra, que lógicamente es comodísima y requiere muy pocos recursos en el momento de la gestión de la compra, previamente ha requerido un análisis del consumo promedio y del lead time de cada uno de los códigos, de cada una de las referencias compradas, pues con bastante detenimiento y con bastante rigor. Dentro de la estrategia de compras que hablábamos, hay un pilar fundamental que es la relación con los proveedores, con nuestros proveedores. Bueno, esto siempre ha sido importante con un determinado número de proveedores de cualquier empresa, que son proveedores estratégicos, pero en los últimos tiempos la importancia de este pilar, digamos, ha sido más significativa, más relevante, porque ha aumentado la situación mundial, ha hecho que aumente la dependencia de determinados proveedores. Toda esta relación con proveedores está basada en tres patas. La primera es conseguir una contribución clave de los proveedores decisivos en los resultados de la compañía. Es decir, que Actren pueda crear valor para su cliente, Renfe fundamentalmente, a partir de las relaciones que Actren tiene con sus proveedores. Unas relaciones basadas principalmente en la coordinación y en la cooperación y en la confianza. Esto requiere una información fluida, un intercambio de información muy fluido en los dos sentidos, con mucha transparencia, de forma espontánea y con mucha confianza. Y a cambio te da o te permite una reducción de los costes, tanto para nosotros como para nuestros proveedores, y una mayor calidad de los materiales que nosotros compramos y del servicio que nosotros prestamos a nuestro cliente. Otra pata que condiciona nuestra relación con los proveedores son los requisitos que les exigimos. Estos requisitos son muchos, pero hay algunos que son incuestionables, hay que exigir necesariamente a todos los proveedores, sean los que sean, y que se formalizan básicamente en 4 documentos: las condiciones generales de compra de Actren, las condiciones de facturación de Actren, el código de conducta de proveedores del Grupo CAF y la política de compras del Grupo CAF. Estos 4 documentos son relativamente estables, excepto si acaso el código de conducta de proveedores. El código de conducta de proveedores en los últimos años ha tenido una frecuencia de revisión, de actualización, de concreción superior a los demás, porque, bueno, pues un poco la sociedad, los accionistas, el cliente, los propios trabajadores, pues como en cualquier sector, yo creo, han ido siendo cada vez más exigentes en cuanto a este tipo de normas o de códigos o de cultura,
y eso hemos tenido que ir plasmándolo en las exigencias del código de conducta. Y luego la tercera parte de nuestra relación con los proveedores es la forma en que monitorizamos su performance o su desempeño. Lo que no se mide no existe, entonces esta monitorización la basamos en 3 medidas muy sencillas y además muy universales y estándar. El OTIF, On Time in Full, es cómo de puntuales y de completos son los envíos de materiales o entregas de servicios que nos hacen nuestros proveedores. Las no conformidades, informe de material no conforme o no conformidad en la recepción, vemos la frecuencia de no conformidades en un determinado tiempo de un proveedor o de un negocio o de un taller o de un asociado a un vehículo o incluso pues, asociado a un comprador o cualquier estadística basada en las no conformidades. Básicamente, fundamentalmente, para valorar a los proveedores en un ranking de incumplimientos, digamos, o de incidencias en las entregas. Y luego el tercer indicador es el tiempo medio de cierre de estas no conformidades. Y ahora le voy a dar la palabra a Gonzalo, que, como os decía, como os adelantaba, pues va a hacer una descripción rapidísima de cómo manejamos la logística y la planificación de necesidades que da lugar a estas compras de las que os estaba hablando. Pues muchas gracias, David. Y la mejor forma para empezar o para entender el volumen o la cantidad de trabajo o cómo se desarrolla es dar unos datos, ¿no?, al respecto. Entonces, pues bueno, ahí os indicamos que realizamos unas 35.000 recepciones al año. Dentro de estas recepciones estamos incluyendo aquel material nuevo, material reparado que se recibe después de haber sido resuelta la avería, y movimientos entre almacén. Como volumen global de stock son 20 millones de euros, lo ha comentado antes David, la parte de materiales y de servicios. En este caso son los materiales de mantenimiento, los 20 millones de euros, y unos 60.000 códigos de materiales. Cuando hablo de códigos estoy indicando referencias distintas, algunas de ellas compartidas entre almacenes y otras no. Pero en el conjunto de toda Tren estamos hablando de 60.000 códigos. Movimientos entre almacenes se realizan 4.500 movimientos entre almacenes, es decir, material que va de un almacén a otro, no desde proveedores externos, y 850 viajes en rutas fijas anuales. Bueno, esto lo explicaré más adelante, pero son unos viajes predeterminados en los que se realizan con una frecuencia semanal o con frecuencia muy determinada para algunos proveedores. Y para poder llevar a cabo estos trabajos tenemos un equipo de 31 personas dedicadas dentro de este eslabón de la cadena de suministro, ¿no?, del área de logística, de las cuales 4 somos de la parte de central y abarcamos un poco, colaboramos con el resto, los otros 27 que están en los almacenes repartidos. En cuanto a la planificación de necesidades, uno de los puntos que comentaba David dentro de la parte de compras, pues bueno, hacemos 2 distinciones principales. Aquella de material destinado a mantenimiento preventivo, que como bien indica la palabra preventivo, es aquel material que se usa para prevenir las averías, es decir, para que no sucedan en el tren. Para llegar al cálculo de la cantidad que se necesita, esos datos de salida fuera de la caja, la cantidad de material que se necesita y cuándo debe llegar ese material, que también indicaba David, el momento de entrega de los materiales, se parte de los datos que se tienen de información, que son los planes de mantenimiento, la planificación de revisiones y los plazos de entrega. Los planes de mantenimiento es como la Biblia del tren, es un libro en el que se indica todas aquellas operaciones que se deben realizar de mantenimiento a un tren por pertenecer a una tipología de tren. Y dentro de esos planes de mantenimiento existe una lista de materiales. Bueno, pues con esa lista de materiales se realiza, es uno de los inputs de entrada para el cálculo. Otro input de entrada, pues lógicamente son la planificación de revisiones. Es decir, cuándo se van a realizar las revisiones, qué tipo de intervención y a qué tren.
Y luego, por supuesto, los plazos de entrega determinados por los fabricantes para ver cuándo se tiene que realizar el pedido. Aquí no estamos explicando nada nuevo. Lo que más intrínseco a nosotros son las dificultades que nos puede generar el tener esta información. Dificultades, digamos, o variaciones en cuanto a la información que se maneja. Por ejemplo, los planes de mantenimiento son vivos. Un plan de mantenimiento puede ser que varíen las operaciones de mantenimiento según va avanzando la vida del tren. Imaginemos, por ejemplo, el caso que se tiene que hacer un mantenimiento con más frecuencia a una pieza determinada de un tren. Pues se incorpora dentro de la lista de materiales y se tiene que establecer ese cálculo, ¿no? Para poder disponer del material. O, por ejemplo, material obsoleto. Tenemos un departamento de ingeniería que trabaja sobre estos casos y nos va indicando las listas de materiales a tener. Luego, en cuanto a la planificación de revisiones, también hay variabilidad. Existe una planificación a 1 o 2 años vista, yo creo, más o menos, ¿no? Un año vista de cuáles van a ser las intervenciones, a qué tren se van a realizar, qué nivel se deben hacer. Pero puede sufrir variaciones. Por ejemplo, ha ocurrido con el COVID, ¿no? Que se han parado muchos trenes, o por ejemplo puede suceder que un tren que se iba a realizar un mantenimiento no se le tenga que hacer mantenimiento porque ha tenido una avería que dura en el tiempo, o puede suceder también, al contrario, que haya que adelantarlo. Esto es algo muy frecuente y nos hace tener que variar todo este cálculo y tener que ajustarnos a cada circunstancia. Y luego los plazos de entrega. Bueno, pues también puede ser que sucedan cambios en los plazos de entrega, ¿no? Esto nos puede suceder con cualquier proveedor. Principalmente, además, en cuanto a la planificación de revisiones, suele ser más crítico en aquellos mantenimientos que se realizan por kilometraje que por tiempo. Porque el kilometraje te puede variar, ¿no? En función de si tienes más trenes en servicio o menos, o hay más demanda de algunos trenes. Si pasamos al siguiente tipo de mantenimiento, mantenimiento correctivo, la palabra también lo indica. Correctivo, corregir algo, es decir, son piezas para averías que ya han sucedido en el tren y que es necesario ejecutar y reparar o cambiar por otras que estén en buenas condiciones. Para ello, pues se parte de un listado de códigos generado por nuestra experiencia, es decir, hemos generado un listado en el que sabemos qué piezas son las que es más factible que se rompan o que más necesidad falla, y un histórico de consumos. Esto al final es tirar de la información precedente, ver cuál es el consumo que se está realizando y, lógicamente, también el plazo de los proveedores. Aquí la variabilidad pues, es casi mayor porque el histórico de consumos pues puede variar y el listado de códigos también puede variar. Es decir, puede ser que una pieza empiece a romperse más o que aguante más en el tiempo. Entonces tenemos que ajustarnos para poder resolver este problema o para poder atajarlo. Tenemos que realizar cálculos con mucha frecuencia sobre estas piezas. Si pasamos al siguiente punto, el de almacenes y transportes, pues aquí he intentado centrarme en aquellas cosas que pueden ser un poquito más específicas del sector ferroviario. Entonces, dentro de lo que es nuestra empresa Tren, al tratarse de talleres deslocalizados completamente, repartidos por toda la geografía española, se usa la estrategia de almacenes descentralizados. A ello también se le une la cantidad de series que estamos manteniendo. Es decir, cada serie puede llevar piezas distintas y un tren de un tipo de serie se puede realizar mantenimiento en un almacén, en un taller, pero no en otro. Entonces, existe mucha variabilidad de almacenes. Por eso se ha usado la estrategia de almacenes descentralizados. Además, para complicarlo un poquito más, es necesario tener en cuenta diversos tipos de almacenes. Es decir, dentro de un mismo almacén hay que llevar contabilidad aparte o tener el estocaje controlado aparte de distintas tipologías de almacenes. Para intentar explicarme, lo mejor es un ejemplo. En un taller podemos tener un almacén de material de mantenimiento, es decir, metemos dentro de ese almacén todo aquel material que está destinado al mantenimiento, pero también nos podemos encontrar mantenimiento de herramientas, también nos podemos encontrar mantenimiento de modificaciones, que son piezas, por ejemplo, destinadas al tren, que no se van a usar para el mantenimiento, sino para resolver o para realizar una modificación sobre los trenes, es decir, una mejora que se tenga que realizar
o un equipo nuevo que se tenga que instalar en todos los trenes. Para eso está destinado este tipo de almacén. Y luego también tenemos almacenes más variados, como puede ser el almacén de FAES, que es un almacén curioso porque es un almacén que nos presta los proveedores, que luego hay que devolver. Este yo creo que mejor lo puede explicar David, que tiene más, en su época de operaciones tiene más conocimiento sobre ello. Esencialmente es un almacén en consignación que los fabricantes de distintos equipos ponen a disposición del mantenedor del tren durante el periodo de garantía. Y al final de la garantía o se devuelven o se recompran. Muy bien. Luego os quería comentar también un poco el tema del layout del almacén. En un principio, cuando se hace la división del almacén, se lleva la lógica, el sentido común de cualquier otro almacén. Reservar un espacio para el almacenamiento, reservar otro espacio para el picking. El almacenamiento se realiza pues, en función de la diversidad de piezas, para que sean fáciles de encontrar, siguiendo criterios de, no sé, por ejemplo, de tornillería o criterios más específicos de equipos de tren. Y lo que sí que tenemos nosotros como cosa distinta con respecto a otros es que tenemos que reservar un espacio para aquellas piezas que salen del tren. Estas piezas son aquellas piezas que son factibles de ser reparadas y que precisan de una reparación, ya sea tanto interna como externa. Se sacan del tren, se llevan a esta zona y se hace su envío al proveedor. Y una vez que vuelven, es también necesario, antes de ponerlas en el almacén para que estén a disposición y poder usarlas como recambio de tren, realizar una serie de pruebas. Os pongo un ejemplo. Imaginaos una tarjeta electrónica que requiera una reparación de software y cuando nos vuelven no sabemos si la pieza está bien, han resuelto la avería realmente o no. Bueno, pues sería algo inconcebible en que en las prisas un técnico llevara esta pieza al tren pensando que ha resuelto la avería cuando resulta que el fallo está ya intrínseco en la tarjeta. Pues antes de llegar a este punto se realizan unas pruebas y cuando se ve que la tarjeta funciona se lleva ya a su almacenamiento normal para que esté a disposición del mantenimiento. Otra de las cosas características son las que llamamos del sector ferroviario exclusivamente o quizá en algún otro sector, pero en nuestro sector influye mucho, son las llamadas piezas de parque y piezas críticas. Las piezas de parque, yo creo que esto también lo puede explicar mejor David porque es un tema entre cliente, nuestro cliente, nosotros, y David lo conoce muy bien de la parte de operaciones, esta parte también. Sí, esta es una nomenclatura muy de Renfe. Las piezas de parque son componentes costosos, complejos del tren, que el operador compra en el momento que hace la compra de los vehículos, por dos motivos. Uno, porque la fabricación de estos equipos es mucho más barata si se hace en la misma línea de producción de los equipos necesarios para los trenes. En cambio, luego, comprarlo años después pues es muy complicado, muy caro, no se encuentra el momento de meterlo en producción. Y luego, además, estos elementos constituyen un circulante de repuestos para hacer una noria cuando se hace la gran reparación, el overhaul del tren, de manera que tienes siempre estos equipos preparados a pie de tren en el taller, desmontas los que trae el tren para repararlos cuando a lo mejor la reparación de estos equipos pues, puede llevar varios meses, pero el tren no tiene que estar esperando todos estos meses, sino que montas un equipo que tienes de pieza de parque que lo compró en su día el operador para minimizar el inmovilizado o para optimizar la disponibilidad del tren, que lo que tiene que hacer un tren es hacer kilómetros y no estar parado por mantenimiento. Otro tipo de piezas son las piezas críticas, que también en algunas ocasiones se llaman estratégicas, que son, debido a sus características, son piezas que hay que tener pues muy bien identificadas y que no falten nunca. Son aquellas piezas que tienen un precio elevado, que tienen un plazo de entrega muy largo, que tienen un índice de rotación muy baja, pero que su falta supondría la inmovilización del tren, ya sea por cuestiones de seguridad, principalmente cuestiones de seguridad, pero por cualquier otro tipo de cuestión. Es decir, sin esa pieza el tren no va a salir.
y es necesario pues, tenerlas muy cuidadas, ¿no? Estas cosas. Y luego, con respecto a los transportes, pues bueno, para facilitarnos el movimiento entre almacenes y entre proveedores, pues se han creado unas rutas fijas de transporte, principalmente básicamente entre los proyectos de alta velocidad que tienen los almacenes en Madrid y en Toledo. Continuamente se realizan a una frecuencia de 3 veces por semana, se realizan estos movimientos de material y además, como comentaba antes David, para aquellos casos de overhaul también se han establecido unas rutas con otros proveedores externos en los que, debido al mantenimiento, hay mucha frecuencia de intercambio con ellos de transporte de piezas además muy voluminosas, como pueden ser los bogies o como pueden ser los cardan o incluso los enganches entre coches o enganches automáticos, los que van en la parte frontal del tren. Y luego además, pues bueno, existen otras rutas programadas que se realizan con no mucha prioridad y otras que son más urgentes, que es aquellos casos en los que llamamos a DHL para que nos dé un servicio de movimiento de material que se necesita urgentemente. Aquí no hay mucho más que explicar. Y por último, en cuanto a las empresas colaboradoras con las que colaboramos, tenemos a JSV, que es una empresa de desarrollo de software que está trabajando con nosotros con una herramienta de movilidad. Movilidad, me refiero a gestión de almacenes, una herramienta para la gestión de los almacenes, tanto para el grupo CAF como para Tren. Básicamente lo que hace es utilizar la lectura de los códigos QR que se han establecido dentro de los almacenes, y se hace a través de un dispositivo PDA de la empresa Honeywell y un lector de códigos de QR. Además, tiene algunos utensilios para facilitar el manejo lo que nos ha permitido este desarrollo es el tener unos almacenes más eficientes en cuanto a la gestión, que haya muchas menos equivocaciones, lógicamente, y una manera de poder llevar la gestión más rápida. En cuanto a OBU, es otra de las empresas con las que colaboramos. OBU es una startup que, basándose en la inteligencia artificial, ha elaborado un software para la optimización de stocks en almacenes. Explicando así de manera muy rápida, lo que hace este programa es valorar la eficiencia y el coste de almacén y establecer la curva que sigue la eficiencia y el coste. Y nosotros, dándole nuestros datos actuales de almacenes, nos establece el punto en el que nos encontramos dentro de esta gráfica. Y luego lo que hacen es buscar la optimización, ya sea mejorar la eficiencia o disminuir el coste, o un compromiso entre ambas, lo que necesite realizar el cliente. Con esta empresa hemos estado trabajando y nos vamos a empezar a continuar con otro desarrollo ahora en breve. Y en el pasado pues, nos dieron pautas para poder redistribuir, debido a la optimización de los almacenes, redistribuir materiales de unos almacenes de alta velocidad a otros, ahorrándonos durante ese periodo de movimiento de material toda la compra de material. Y luego, además, con la información que nos dan de material optimizado de almacenamiento, es un dato muy importante para los puntos de pedido, para poder establecer los puntos de pedido. Y luego también, como partner, tenemos a DHL Supply, con la que llevamos trabajando desde el año 2018 en esas rutas que os hemos comentado antes, rutas fijas para poder mover los materiales. Y yo creo que poco más. No sé si se le ocurre algo más a David que comentar. No, pues esto es fundamentalmente, tampoco, en fin, estamos hablando para logísticos, entonces tampoco tiene mucho sentido profundizar en aspectos logísticos. Lo que hemos intentado es
tratar de contar un poco las particularidades del sector del mantenimiento de trenes, que es lo que igual puede ser un poco más curioso. Totalmente, porque y yo creo que lo habéis conseguido, porque yo lo que me imagino que la audiencia igualmente nos damos cuenta la complejidad de todos los procesos, porque una de las cosas que a mí más me han llamado la atención, como hablabais de volúmenes y de cantidad, o sea, los datos que dabais de 35.000 recepciones solamente de entradas, ¿no? Entiendo que esos son el material que se recibe, 35.000 recepciones al año, haciendo una media son 650 a la semana, 130 al día, o sea, es un volumen muy alto, ¿no? ¿Cómo organizáis porque no sé si habrá una estacionalidad mayor o menor, o como hay tanta planificación, eso también lo tenéis más aplanado, pero entiendo que pues el almacén tiene que adaptarse a todas esas recepciones y unos momentos habrá más entrada, cuando hay más entradas habrá más actividad. ¿Cómo es un poco la vida del almacén? Bueno, piensa que ese número efectivamente es dramático, ¿no? Es grande, 130 al día es una cifra... Y otra cosa que también, que lo hace todavía más complicado, porque ahí entra desde una rueda de un tren de hierro, no sé, a una silla, a un asiento o un no sé qué. O sea, hay una variedad de piezas también muy grande, o variedad de formas, de pesos, de medidas. Bueno, pues sí que es verdad que es un número muy grande, pero hay que pensar que tenemos muchos almacenes. Al final, distribuyendo entre los almacenes, cada almacén no soporta 130 piezas al día, sino que será unas 8 o 10 al día, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunos almacenes que necesitan, que debido al tipo de operaciones que se realizan, por ejemplo, en el caso del almacén de Toledo, donde realizamos las intervenciones más pesadas, las que llamamos las GVGs, que quizá luego David os puede explicar un poco en qué consisten, porque es algo bastante curioso. Ahí sí que se recibe mucho material. Bueno, pues en este tipo de almacenes hay más, se da más cobertura, hay más almaceneros y uno de ellos casi está continuamente de lo que es recibiendo y colocando el material. Y los otros se dedican a otro tipo de gestión. Y luego también es verdad que tenemos repartidos por turnos, es decir, casi todos los turnos están cubiertos por un almacenero en el caso de que llegue material y sea necesario colocar. Sí. No sé si quieres que os explique, David, un poco cómo funcionan las grandes intervenciones, porque es algo curioso, yo creo, y... Adelante. Aprovecho que se me ha olvidado al principio también comentar a la audiencia que a través del icono de preguntas y respuestas o del chat podéis hacernos las preguntas que os apetezca o que consideréis que pueden ser interesantes para hacérselas a David y a Gonzalo. Adelante, David, perdona. Sí, no, matizando un poco lo que decías, no es solo cuestión de materiales, o sea, de recepciones de distintos volúmenes o distintos pesos o distintas cantidades, es que además en un sector tan afectado por normas o por reglas de seguridad, donde la seguridad es tan importante, pues los materiales también se recepcionan de una manera o de otra dependiendo de a qué familia pertenecen y qué impacto pueden tener o qué impacto tienen en la seguridad del tren, impacto potencial. Entonces, no es lo mismo recepcionar pues, un taladro que no afecta en nada a la seguridad del tren que recepcionar una tarjeta de un equipo de control que está sujeta pues, a unas pruebas antes de montarlo en el tren. Entonces, todos estos requisitos y lógicamente también la documentación que tiene que venir acompañando al material es distinta en un caso y en el otro. Entonces, el almacenero tiene que tener en cuenta todas estas circunstancias a la hora de hacer la recepción y bueno, pues no lleva al mismo tiempo recepcionar un palé de una cosa que un palé de otra. Exacto. Y luego, muy rápidamente lo que contaba Gonzalo del taller donde se hacen las grandes revisiones, se llaman revisiones de segundo nivel o de ciclo largo. Son revisiones que se hacen con muy poca frecuencia. El intervalo suele ser pues, típicamente 1 millón y pico de kilómetros o incluso más, o 8 años. O sea, son revisiones que se realizan muy pocas veces en la vida del tren y que suponen prácticamente desmontar todos los equipos. O sea, mientras que en las revisiones más frecuentes y más pequeñas el mantenimiento se hace en el tren, directamente sobre el tren, en estas revisiones de segundo ciclo, de segundo nivel,
el mantenimiento se hace principalmente en equipos desmontados. Entonces, desmontas los equipos del tren, los llevas a un taller auxiliar de Actren o de cualquier otro proveedor al que tengamos subcontratado ese overhaul de ese elemento, y cuando se vuelven a montar al tren, los equipos que se montan ya están revisados, ya se les ha hecho ese overhaul a cada uno de ellos, a motores, transformadores, equipos de aire acondicionado, lo que sea. Y esto lo enlazo con la necesidad de lo que antes os comentábamos de las piezas de parque, que son pues, estos grandes módulos, estos componentes que están listos para intercambiar en el tren, de manera que la revisión, por ejemplo, de un equipo de aire acondicionado que puede tener 4 metros de largo por 2 de ancho, cuando lo bajas del tren para hacerle la gran revisión, el tren no tiene que estar parado todo el tiempo que estás interviniendo ese equipo, sino que tienes otro equipo de aire acondicionado preparado, de piezas de parque, que montas en su lugar y el tren lo que hace es salir cuanto antes a circular. Cuando comentas toda la parte de mantenimiento, o cuando hablas de mantenimiento, yo entiendo que el mantenimiento es lo que decimos, desde partes del motor, cristales, ventanillas, aire acondicionado, tal. Entonces, eso en los equipos de las personas que forman Actren, pues tendréis gente que entiende de todo, o cada uno es especialista en una parte del tren. Nosotros siempre tratamos de ir un poco a la polivalencia, pero es cada vez más complicado. Cada vez más complicado porque, bueno, pues cuanto más moderno es el tren, más específicos son los equipos, y esta polivalencia pues cada vez está más limitada por la propia naturaleza de los trenes. Intentamos que en cada turno haya una persona con un conocimiento, con una parcela de conocimiento, de manera que en todos los turnos se puedan resolver todos los problemas de todos los equipos del tren. Utilizamos unas matrices de polivalencia o unas matrices de capacidades en las que por columnas están las distintas capacidades necesarias en cada taller para cada vehículo, y por filas pues están los nombres de los técnicos de mantenimiento. Y entonces se intenta que en todos los turnos haya suficientes personas para cubrir todas las columnas, todas las capacidades y todos los conocimientos para afrontar cualquier... El preventivo, como es un poco planificado, es más sencillo. El correctivo, que es aleatorio e imprevisto, pues es más complicado. Entonces se intenta que siempre haya un equipo que pueda hacer frente a cualquier correctivo. Sí, porque eso es más imprevisto, es más imprevisto. Hablemos, si queréis, un poquito de los proveedores también, cuando hablabais de cómo los clasificáis, los criterios que son bastante cuantitativos, ¿no? En base a números, el on time in full, no conformidades. ¿Utilizáis algún otro tipo de clasificación de valores más subjetivos o menos medibles, pero que de alguna manera también pues clasifican al proveedor mejor o peor que otro? Puede ser alguien que cumpla mucho, pero no sé, a lo mejor tenga un sistema de gestión más obsoleto que te dificulte la comunicación con tus sistemas de información. No sé, algún otro tipo de características que también te pongan a un proveedor por delante de otro. Bueno, pues lo que hay es una división de todos los elementos del tren por familias. Y según esta categorización por familias, hay unos determinados elementos que se consideran de seguridad. Entonces, todos los proveedores que son proveedores de elementos de seguridad, pues ya tienen una consideración diferente, más exigente. Aparte de eso, en los últimos tiempos, CAF ha introducido en la clasificación, en la segmentación de proveedores, ha introducido una valoración o una puntuación que es un poco pues, como la valoración crediticia de los bancos, pues, sí, con proveedores con respecto al riesgo. Entonces, el riesgo se mide con unos determinados criterios que no conozco exactamente. Bueno, estos indicadores se contratan a una empresa, son empresas que dan este tipo de servicios, y entonces te dan una valoración de cuánto te puedes fiar de cada proveedor y
basándote en, pues, en determinadas variables. O sea, es como un scoring, ¿no? Es como un scoring del proveedor. Eso es, y eso es, por un lado, pues incluye estos riesgos de toda la vida de qué riesgo hay de que el proveedor quiebre y me deje vendido. Esto se ha utilizado siempre con un montón de aplicaciones disponibles en Internet que te suscribes y lo miras y te dan la valoración del proveedor, pero además se incluyen otros factores o aspectos pues, como el respeto de cada proveedor por el medio ambiente, el respeto por pues, un proveedor no puede tener trabajadores por debajo de determinada edad o no puede hacer determinadas canalladas. Entonces, esta empresa a la que CAF paga, todo esto lo mete en una coctelera y te da una valoración, el scoring que decías, que te asegura que tu proveedor no es, o sea, te puedes fiar de él porque no es arriesgado en cuanto a la continuidad del suministro, te puedes fiar de él en cuanto a la calidad, no es un fabricante que haya dado problemas a otros compradores. Estas normas ESG de responsabilidad social corporativa también te da una garantía de que te puedes fiar de él. Esa es la, digamos, los últimos criterios que se han introducido en la compañía, en el grupo, aparte de lo que decías del volumen de compra, de la dispersión geográfica. Los criterios clásicos, ¿no? O más históricos. Lo has comentado, yo tenía aquí también un poco para preguntaros si también a los proveedores le tienen mejor scoring o les exigís un compromiso con la sostenibilidad, iniciativas de reducción de CO2, a los transportistas si optimizan la carga para que el camión vaya siempre con carga y menos recorrido en vacío. Algo que de alguna manera también a vosotros, entiendo como a Renfe, a todos los... todo el mercado le interesa reducir la huella de carbono de las operaciones, ¿no? La respuesta es no lo hacemos y nos gustaría y lo estamos intentando. Es una cosa muy compleja, muy compleja. Nosotros mismos en el grupo CAF nos ha costado mucho tener un cálculo mínimamente riguroso y soportado de la huella de carbono. Es una cosa muy compleja y no, en el sector en el que estamos no es una cosa que puedas exigir a los proveedores, porque ya bastantes dificultades estamos teniendo en algunos casos para encontrar suficientes proveedores para no depender de uno, como para encima añadir más restricciones o más limitaciones. Desde luego sí que hay unos requisitos mínimos que bueno, son relativamente exigentes para la industria, pero son poco exigentes para la industria, digo, industria pesada, pero son relativamente poco exigentes si uno lo compara pues, con los que se han autoimpuesto en el textil, en la distribución o en la alimentación. Nosotros no estamos todavía en esa fase, nos dirigimos y bueno, me imagino que no tardaremos mucho por estas presiones de accionistas, clientes, trabajadores. Sí, no todos los sectores van en la misma velocidad, exactamente, cada uno tiene su velocidad, pero ruido hay, ¿no? O sea, de necesidad de que en el futuro vaya un poco por ahí, seguro que lo hay. Sí. Y de hecho, aunque a los clientes actuales no se les exige nada, o sea, no sé, digo, hay un básico que si no pueden contaminar, tienen que garantizar ciertas cosas, pero este plus del que estamos hablando no se exige a los proveedores actuales, pero sin embargo para determinados proveedores nuevos sí que se está pidiendo pues un poco como para facilitar su homologación o su activación como nuevo proveedor. Es algo que enriquece su puntuación y que favorece la homologación del proveedor. Oye, y una curiosidad un poco por los tiempos post-COVID o a raíz del COVID. ¿Habéis notado el parón en la cadena de suministro? ¿Compráis muy a distancia? O sea, o es más en cercanía y entonces eso se ha notado menos. Pues sabéis que hay muchos componentes que está habiendo bastante escasez o lentitud en la llegada. No sé si a vosotros os afecta esta situación. Sí, totalmente. Además es una cosa, vamos, a mí me parece que es bastante transversal, que afecta a todo tipo de proveedores y de suministros. Sí. El primer efecto del COVID fue
totalmente culpa nuestra. No sé si su gestión o lo que fuera fue un efecto látigo del libro. Efecto papel higiénico. Sí. De repente pensamos que todos nuestros proveedores que daban igual alguna señal de posibilidad de cortar el suministro, pues nos entró pánico y compramos muchísimo más de lo necesario, y todavía ahora estamos quitándonos de encima algunas compras que hicimos en aquel momento de efecto látigo del hilo. Aparte de ese efecto que fue su gestión y fue porque quisimos nosotros, nadie nos obligó en realidad, con bastante retraso en este negocio efectivamente empezamos a tener problemas con los plazos de entrega, que se empezaron a alargar muchísimo, dramáticamente, primero en materiales electrónicos y luego en químicos, lubricantes, plásticos, etcétera. Cauchos, que en el tren hay muchos. Y luego, pues lo que todos sabemos, la volatilidad de los precios, eso nos ha hecho mucho daño también. No sé en qué medida es porque realmente estaban apurados los proveedores y al final en algún momento te tienen que trasladar ese apuro para que les ayudes, porque si no se muere. O en qué medida pues alguien pues aprovechó esto de a río revuelto ganancia de pescadores, y a lo mejor pues llevaban muchos años sin aplicar una subida consistente y aprovechan este ruido ambiental para aplicarlo, en fin, saben que es el momento adecuado para pedir lo que no se han atrevido a pedir en otros momentos. Y sobre todo el peor impacto que estamos sufriendo últimamente, con bastante retraso respecto al COVID, con lo cual yo ya no sé si es el COVID o han sido otras cosas que han ido coincidiendo después, estamos teniendo problemas con la declaración de obsolescencia de determinados suministros. Es decir, materiales que llevábamos muchos años comprando sin ningún problema ni de suministro ni de grandes variaciones de precio, de plazos de entrega, y de repente nos comunican los proveedores que se dejan de suministrar. Esto, y creo que ha pasado bastante, por ejemplo, en el sector farma y en el sector químico, están tratando de reducir el número de, muchos proveedores grandes, multinacionales, están tratando de reducir el número de referencias de su catálogo, porque esto les supone un coste que en estos momentos pues, es prescindible, y entonces reduciendo este número de referencias a un sector tan regulado y tan reglamentado como el ferroviario, pues nos ponen un apuro, porque nosotros tenemos bastante, o sea, el proceso que hay que seguir para homologar un aceite, por ejemplo, algo tan tonto como un aceite o una luna, una ventana, distinto de lo que está en los planos, es un proceso, pues es muy trabajoso, muy laborioso y bastante largo. Intervienen pues, varios actores hasta que eso se aprueba y se autoriza el nuevo material. Entonces, el que Shell o Repsol hayan dejado de fabricar aceites porque éramos pocos los que lo estábamos comprando, por mucho que nos recomienden otro que cuesta a lo mejor menos o igual o un poquito más y que tiene unas especificaciones mejores, a nosotros nos pone en una situación complicada, porque hay que hacer una serie de pruebas y un proceso de homologación del aceite nuevo para que el ente que vigila por la seguridad ferroviaria nos autorice a cambiar el aceite. El aceite, que es una cosa bastante mundana, pero que nos está pasando con muchos otros suministros. Muy bien, curioso. Otro tema también que por aquí ya se comentaba es el tema de la liberalización ferroviaria. A partir de ahora pues hay nuevos operadores en el sector, no sé si nuevos trenes o los trenes son los mismos modelos, más competencia. ¿Esto es una oportunidad para empresas como Actren o qué va a pasar? ¿Cómo también vuestro sector se va a adaptar a esta nueva llegada de operadores? Bueno, no sé lo que va a pasar y no sé cómo nos vamos a adaptar. Lo que sí se sabe, porque son datos que están en fin, bastante respaldados por números, lo que sí se sabe es que en otros países europeos donde se ha procedido antes que aquí a la liberalización del sector del transporte o del sector del ferrocarril, ha sido beneficioso incluso para el anterior monopolio, o sea, la Renfe de la situación, porque es verdad que entran muchos nuevos competidores, hay muchos nuevos entrantes,
pero se agita un el avispero de manera que se mejora en la experiencia que se da al viajero, en este caso, la experiencia del cliente mejora, con lo cual la tarta crece tanto que la empresa única que estaba antes, pues en términos absolutos no solo mantiene, sino que además crece. Es verdad que en términos relativos su porción de la tarta disminuye mucho, porque entra mucha gente que ocupa la mayor parte de la tarta. Pero la tarta crece tanto que es beneficioso incluso para la empresa que era la única que estaba dando ese servicio. Entonces, si eso ha pasado en distintos países, pues en Polonia, en Italia, pues probablemente pase también en España y sea beneficioso para Renfe. A Renfe le está costando estos nuevos entrantes, pues le están haciendo pensar mucho en la manera que tiene de gestionar el transporte. Renfe no ha reducido servicios, tampoco ha reducido viajeros, con lo cual, lo que os decía, en términos absolutos su negocio no se ha reducido, pero la tarta ha crecido mucho y entonces su porcentaje ha pasado de ser el 100 a ser el 60 en algunos casos. Y esto, bueno, pues claro, efectivamente, pues, es un collejón que tienen que ver cómo se reponen y cómo afrontan para mantener este liderazgo que han tenido. A nosotros, en principio, de entrada no nos afecta. Nos afecta porque nosotros, si Renfe, aunque deje de ser el único proveedor de este servicio de viajeros por tren, pierde cuota, mientras mantengan el número de trenes y el número de servicios, nosotros vamos a seguir trabajando lo mismo. ¿Nos ofrece alguna posibilidad de que alguno de estos nuevos entrantes nos encargue algo? Claro. ¿Podrá pasar? ¿No podrá pasar? Bueno, se verá. Y en cualquier caso, yo creo que siempre es bueno, pues eso, lo que decía, un poco agitar el avispero, y en un sector tan tradicional y bueno, está feo que lo diga, tan estancado, pues la gente empiece a pensar qué hacer para seguir el ritmo que están marcando los nuevos entrantes, que digo que están ofreciendo una nueva experiencia a los viajeros que los demás tienen que aprender a dar. Cada uno la suya. O sea, no será lo mismo pues un tren que vende billetes muy caros pero con un servicio excelente que otro tren que vende muchos billetes muy baratitos con el servicio justito para que la gente esté dispuesta a montarse. Cada uno tendrá su estrategia, pero todos tienen que replantearse alguna estrategia para diferenciarse, seguramente. Claro, cosa que antes no. Antes, hiciera lo que hiciera, pues Renfe tenía unos viajeros cautivos que era raro que se los quitara el autobús o el coche o el avión. Claro. Sí. Yo creo que replicará también un poco el modelo que pasó cuando la liberalización aérea, cuando habrá compañías de diferentes tipos, cada uno ofrecerá una experiencia distinta. Pero entiendo que para el sector vuestro, el del mantenimiento de trenes, cuantos más trenes haya moviéndose por las vías, pues más trenes hay que mantener, o de Renfe o de los que lleguen, ¿no? Puede ser una oportunidad, ¿no? En ese sentido, cuando planteabais los mapas de dónde estáis ubicados y hablabais al principio de que vosotros mantenéis para Renfe unos determinados modelos de trenes, de máquinas, de tal. Bueno, y si otra compañía para Renfe en otra zona de España mantiene para esa misma maquinaria o esa misma locomotora, lo que sea el tren, ¿se duplican entonces vuestra estructura? Hablo, bueno, aquí en Reloj hablamos mucho del sector de gran consumo, donde lo habitual es colaborar, mucha colaboración. En este sentido, no hay opciones de colaborar. ¿Por qué tener dos almacenes para dos trenes iguales, cada uno de compañía? No sé si esto ocurre, lo estoy diciendo así. Quiero decir, ¿hay espacio para colaborar entre las empresas de mantenimiento para reducir los stock, costes, ser más rápidos? No lo sé. No lo sé, no sé si hay espacio. En la práctica no se hace. O sea, ahora ya hay muchos mantenedores que trabajamos, media docena de mantenedores que trabajamos para Renfe. Podríamos compartir muchas cosas. Porque estáis duplicando stock, estáis duplicando almacenes, entiendo, ¿no? Cada uno tiene sus almacenes con las mismas piezas para sus trenes. Yo creo que duplicar stock no nos queda otro remedio que duplicarlo, ahora te digo por qué, pero la gestión sí que podría no duplicarse. Y a lo mejor por hacer, pues en vez de doble gestión, 1,5 gestión, no lo sé. Te digo que los materiales son diferentes. El tren,
los trenes están, no son como los coches, que tienes tu gama de modelos, eliges una y te la compras. Los trenes están todos hechos a medida, ¿sabes? Cuando un operador quiere un tren, no acepta que el fabricante le diga, pues mira, eso que estás pidiendo es muy raro y te voy a cobrar una pasta, lo que tendría baratito es este que le acabo de fabricar a Francia, como me sirve la misma línea de producción, te lo vendo a ti igual y te adaptas tú. Eso no ocurre. O sea, sería el mundo ideal para los fabricantes de trenes, pero no ocurre. De hecho, CAF es un fabricante líder por esta flexibilidad que tiene y por esa capacidad o sea, CAF no habría desaparecido si no fuera, o sea, CAF habría desaparecido, no seguiría viva si no fuera por esta capacidad de adaptarse a todos, entre comillas, los caprichos de cualquier operador de cualquier sitio del mundo. Porque los grandes, los chinos, Siemens, Alstom, sí que intentan un poco estandarizar y CAF, pues para sobrevivir, para distinguirse, pues lo que ofrece es un producto absolutamente hecho a medida. Entonces esto te hace que haya muy pocas piezas comunes entre dos trenes diferentes. Alguna hay, pero poca. Lo que sí se podría gestionar, pues por ejemplo, la logística. Si tenemos dos mantenedores que estamos manteniendo trenes de servicios similares en talleres comunes de Renfe, porque Renfe es nuestro casero. Renfe es el dueño de los talleres donde estamos todos los mantenedores. Entonces, si dos mantenedores estamos coincidiendo en 2 o 3 talleres, pues igual estas rutas de DHL en nuestro caso, pues podríamos compartirlas. O algo tan commodity como la limpieza de los trenes, cada mantenedor tiene su contrata de limpieza de trenes. La limpieza en los trenes es un servicio fundamental porque Renfe es muy exigente y sobre todo los viajeros son muy exigentes con la limpieza. Entonces, antes os decíamos que la plantilla de Actren son algo más de 600 trabajadores. Bueno, pues la plantilla de limpieza de las contratas que tiene Actren para la limpieza rondan los 150 empleados, 150 trabajadores de limpieza. O sea, os dais cuenta de la proporción entre todo el mantenimiento y nuestra subcontrata de la limpieza. Entonces, efectivamente, y todos estamos limpiando en terminales de la red de Renfe y en talleres de la red de Renfe, y tendría sentido que otro mantenedor y nosotros pues, nos juntáramos para consolidar necesidades y conseguir alguna sinergia o alguna economía de escala. No se hace. No se hace. No hay eso me lleva también a pensar que no hay tampoco, o sea, con los proveedores logísticos o los operadores logísticos con los que trabajáis, básicamente se hace transporte, no gestionan ellos el almacén, no hay un almacén gestionado por un tercero, como es habitual en otras industrias o mercados, ¿no? Yo creo que el almacén sí que es algo muy core vuestro, muy y cuesta soltarlo seguramente, no lo sé cuál es la razón. Sí, de hecho, intentamos hace unos meses, Gonzalo encontró una empresa de servicios logísticos que se ajustaba muy bien a determinadas necesidades nuestras. Nos hicimos unos cálculos y aparte ganábamos en productividad, en eficacia, nos quitábamos nosotros algunas cosas que no eran core, se las dábamos a esta empresa, pero es que además, pues económicamente salían bien las cosas, o empatábamos o incluso ahorrábamos algo. Y no fuimos capaces de convencer a operaciones de hacer el cambio, eso, de no tener ellos ahí muy cerca todos sus materiales y tener el absoluto control. O sea, el control me refiero visual. Visual incluso, sí. La seguridad de alargar la mano y cogerlo. Eso es que en el 90% del almacén nunca haces eso, porque tienes un 20% del almacén que rota continuamente y el otro 80% no rota prácticamente nunca o rota muy poco. Y esto es lo que se llevaría pues no recuerdo ahora qué pueblo era de la carretera de Barcelona, uno de estos donde están todos los logísticos. Entonces teníamos en un almacén enorme, perfectamente automatizado, a una hora, estos materiales que tienen un consumo de 1 o 2 veces al año y no les dio vértigo separarse de los materiales. Entonces, debe ser que la preocupación por los costes, todavía hay márgenes ahí por
manejar, por mantener, no lo sé. Las empresas habitualmente, lo que tú dices, voy a ahorrar, voy a reducir, voy a tal, me planteo la subcontratación a un experto que lo hace para varios y que obtiene economías de escala, 1000 ventajas que justifican la subcontratación. Veo que en el sector entonces no, hay poco, todavía no hay muchas operaciones subcontratadas. Ya, para que te hagas una idea, en el grupo CAF, las distintas filiales, o sea, CAF S.A. con las distintas filiales que estamos haciendo mantenimiento, esto es una iniciativa liderada desde CAF Rail Services, llevamos 1 año y pico trabajando con 2 consultoras para hacer este trabajo de optimización y consolidación de la compra entre las distintas filiales del grupo. Te estoy hablando. O sea, imagínate fuera. Hablar de un competidor. O sea, entre hermanos andáis con recelos, imagínate por fuera. Sí, no sé si son recelos o, en fin, no lo sé, o falta de hábito. No lo sé, pero está costando agrupar, o sea, decirle a distintas filiales no vas a comprar a tu proveedor local porque todo el mundo, o sea, o toda Europa, o yo que sé, o España, UK, Italia, o lo que sea, van a comprar a este proveedor porque se quiere unificar y se va a hacer una compra conjunta desde una compra corporativa. En vez de, bueno, pues está costando muchísimo y ya te digo, trabajando con 2 consultoras que tienen que estar hartas de nosotros, llevamos año y pico con unos avances discretos. Muy bien. Oye, vino el reloj y acá llevamos ya poco más de 1 hora. Por mi parte, no sé si hay alguna otra pregunta que hayamos recibido, creo que no. No sé, os dejo un último minuto para despedir o para, bueno, aportar algo más que queréis comentar en relación a vuestro negocio o al seminario, al webinar. Un poco más que decir, agradeceros, Roberto y Elena, ya os decíamos antes que nos hacía mucha ilusión contaros esto. Espero que no hayamos aburrido demasiado y agradecemos a las personas que han estado aquí pacientemente escuchando, que seguro que tenían otras 1000 opciones de cosas para hacer y han tenido el coraje de estar aquí con nosotros aguantándonos. Bueno, nosotros sí que os agradecemos porque yo creo que siempre aporta. A los logísticos nos encanta conocer otras realidades y otros sectores, bueno, pues que son fundamentales en nuestra vida diaria. Así que gracias a los dos, a Tren en general, por haber participado. Y a la audiencia decir que el seminario está grabado, se ha grabado, lo colgaremos en nuestra página de Reloj TV para que quien quiera lo pueda ver en otro momento. Lo mismo vosotros, pues invito a que internamente también lo circuléis, pues porque yo creo que han sido temas muy interesantes los que hemos tratado. Sobre el reloj también deciros, para la audiencia, que la asociación se preocupa por la formación de los logísticos que trabajamos en el sector y en nuestra página web también encontraréis un menú bastante variado de cursos de formación y de temas que pueden ser interesantes para el desarrollo de las personas dentro del sector. Y por mi parte nada más, gracias a los dos y gracias Elena, yo ya te lo dejo todo tuyo, Elena. Vale, pues nada, simplemente daros las gracias por el tiempo, a los ponentes y a la audiencia, como siempre. Y nada, nos vemos en el próximo webinar, que ya será el año que viene, en enero. Ya os mantendremos informados de las fechas. Muy bien. Pues gracias, David y Gonzalo. Hasta la vista. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.